donde lo dejamos el capítulo anterior, volviendo con el prota, el cabeza de hueso a punto de darle con su espada. Felicia le pregunta cómo se atreve a apartar la mirada cuando ella es su oponente. Su enemigo es ella, atacándolo con su triple impacto. Pero cabeza de hueso apareciendo detrás de Felicia, está rápidamente activa su parpadeo, pero el cabeza de hueso la termina atrapando. Felicia tratando de aguantar el impacto, de pronto su campo es destruido, siendo así derrotada, y volviendo con el prota, Viento Verde le dice que se levante. Ese no es el momento para estar tirado, pidiéndole que se deprisa y despierte el poder de Enkel. El prota le pregunta de qué está hablando de repente, cómo se supone que despierte el poder de Enkel, pero Viento Verde invocando el corazón de Enkel, le dice al prota que recuerden. Él ya conoce la respuesta, murmurando el prota, sangre de dragón, y a lo lejos, vemos como un objeto derribando a los que atacaban a Felicia, se coloca frente al prota. Y este levantándose, pregunta si es Shuri White. Viento Verde le explica que desde que empezó la batalla, ha estado buscando la tumba enterrada donde fue colocado Shuri White. Claro que dejarlo de lado y actuar por su cuenta fue imprudente, pero logró entrar a Shuri White y conseguir que reconociera un nuevo amo. El prota diciéndole que ella es, Viento Verde interrumpiéndolo le dice que aceptará sus elogios después. Por ahora, se encargarán de la criatura que tiene de enfrente, y este rápidamente ataca el prota. El prota pidiéndole que espere, cabeza de hueso atacándolo rápidamente, el prota pregunta por qué es tan rápido, recibiendo el ataque nuevamente. Felicia llamando al prota. Vemos que este se encontraba ileso, sosteniendo el escudo, y comenta que es energía, contándole Viento Verde que el fragmento de Enkiel ha transformado su cuerpo en un Dragonborn, y ahora, justo en ese momento, se ha añadido un nuevo poder a su cuerpo transformado, preguntándole si lo puede sentir. La magia de Enkel, reservada por 5000 años dentro de Shuri White, rompe piedras reaccionando la magia. El prota le responde que sí, eso es completamente una locura, pero en el mejor sentido, y llamando a cabeza de hueso, le dice que siga actuando duro, porque esta vez, va a destruirlo por completo, y mirando su palma, pregunta si se suponía que debía escribirse así, lanzando el escudo y deshaciéndose de unos cuantos enemigos. Felicia sorprendida, al igual que el cabeza de hueso, de pronto este nota el escudo, y este elevándose, empieza a brillar fuertemente. Cabeza de hueso mirando el escudo, el prota le pregunta dónde cree que está mirando, atacándolo con su puño explosivo. Cabeza de hueso al recibir el impacto, le devuelve el golpe con unas bolas de fuego, pero el prota lo termina esquivando, y lanzándole el escudo, lo termina golpeando múltiples veces. Cabeza de hueso enojado, de pronto nota el prota detrás suyo, y este, lo ataca con su golpe, pistón gigante. Y comenta que eso lo acabará, haciendo que el escudo le dé el golpe final. El sistema le notifica el prota que ha derrotado al jefe esqueleto Kimbalkarova, y su nivel ha aumentado. El prota comenta que estaba actuando todo impotente pese a no ser nada especial, adquiriendo el título asesino de reyes. De pronto, Felicia le dice al prota que la maldición sobre ellos ha sido completamente eliminada, sugiriéndole que salga mientras siguen peleando entre ellos, respondiéndole el prota que sí. En otro lugar, Felicia le pregunta si entonces esa cosa es el Shuri White, respondiéndole el prota que sí. Ojo Salvaje comenta que es increíble pensar que la leyenda de Shuri White era real, mientras Kerak en silencio sí lo veía esperar. Daphne comenta que se siente una poderosa fuerza vital desde el Shuri White. Si sus sentidos no fallan, aún no revela todo su poder, preguntándole el prota si habla en serio, y nos comenta que entonces el Shuri White está limitando su poder para igualarse con él, al igual que lo hizo el Rompepiedra. Está emocionado por ver cuánto más fuerte se hará. Felicia comenta que de cualquier manera, eso le pertenece al prota. No lo reportará al castillo del rey demonio, así que le pide que lo cuide bien, dándole el prota las gracias. Ojo Salvaje llamando al noveno príncipe, comenta que a partir de ese día, reconocerá el noveno príncipe como el sucesor del gran guerrero Shuri White. Si los llaman, acudirán a él cuando sea necesario, respondiéndole el prota que entonces contará con ellos, y nos comenta que parece que todo se resolvió de maravilla otra vez. Y recordando algo nos comenta que casi lo olvida, y trasladándonos a la tumba del gran guerrero Shuri White,
el prota nos comenta que todavía queda la parte divertida del farmeo, y almacenando una espada, comenta que eso debería ser lo último, pero Viento Verde le dice que aún no está terminado, todavía no la ha elogiado. Le pregunta cómo pudo olvidar algo tan importante. El prota disculpándose, y acariciándole la cabeza le dice que lo hizo bien. Gracias a ella, pudieron ganar. De verdad lo aprecia. Viento Verde le dice que se lo perdonará solo esta vez. A cambio, quiere que la elogie mucho más. Respondiéndole el prota que por supuesto. Y así llegó a su fin el incidente en la región norte. Sin embargo, todavía hay algo que le inquieta en el fondo. Se pregunta si fue realmente Cabeza de Hueso la causa de la energía púrpura de la muerte. Si es así, se pregunta por qué intentó atacar el norte, cómo descubrió el secreto del pequeño santuario. Nada es seguro todavía, pero algún día descubrirá la verdad, la verdadera identidad de la energía púrpura de la muerte. Después de salir de la línea fronteriza norte, la vida diaria de todos se volvió bastante ocupada y pasó rápidamente. Ojo Salvaje se preparaba para literal a los guerreros de su tribu y partir hacia el norte. De alguna manera, fue solo ahora que la misión para cazar la manada de Kazuis estaba en marcha. Él también se dirigió al norte con Ojo Salvaje, y se tardó medio mes en erradicar la manada de Caches. Un tiempo después, Felicia pregunta si es solo su imaginación, o siente que se ha vuelto más fuerte, comentando el prota que después de todo, está a la mitad de su periodo de crecimiento. Pero, le pregunta a Felicia cómo fue la investigación del templo, respondiéndole Felicia que estuvo bien, contándole que hizo un descubrimiento enorme. La magia colocar en el templo pertenecía nada más que a Ankiel, uno de los 6 dragones legendarios, Ankiel el Vigilante, respondiéndole el prota que eso es increíble. Felicia extrañada le pregunta qué pasa con esa expresión tan extraña, preguntándole al prota a qué se refiere. Está escuchando eso por primera vez. Viento Verde le susurra al prota que está actuando de forma incómoda, pero el prota cambiando de tema comenta que se apresuren y lleven la información. Pasando al castillo del Rey Demonio, las seguidoras de Felicia emocionadas comentan que ya ha llegado. Felicia saludándolas les pregunta si han estado bien, respondiéndole estas que sí y preguntándole si ha comido. Kerak comenta que ese lugar sigue igual, respondiéndole el prota que realmente lo es. Viento Verde le dice al prota nerviosa que su pecho y su corazón siguen temblando, preguntándole si realmente se le permite dejar las llanuras de Engel, pero el prota comenta que parece que son los únicos que han cambiado, diciéndole Viento Verde que le diga algo. De pronto, Kerak le pregunté al prota si hizo algo mal, y por qué los miran de esa manera. El prota sorprendido nos comenta que son súcubos, preguntándose si son la gente de Anastasia. Nos cuentan que una de las 3 fracciones principales es liderada por la 4ª princesa, Anastasia Nekrion. Durante el día de la masacre, la facción de Anastasia tenía la mayor base de poder. Incluso Felicia y su hermano gemelo Sylven eran parte de esa facción. Volviendo con el prota, este comenta que viendo que le presta tanta atención, parece que lo que pasó en las llanuras de Engel ha llegado a Anastasia, y le dice a Kerak que será mejor que se acostumbre a eso. Recibirán aún más atención a partir de ahora. Trasladándonos a las oficinas de méritos públicos, volvemos a ver a Isabel, quien le decía al 9º príncipe que su nivel de mérito ha aumentado a 10. Su pago mensual ha aumentado de 500 de oro a 900 de oro, y el número de instalaciones que puede usar en el castillo del Rey Demonio se ha duplicado, y ahora puede acceder a la bóveda del tesoro, comentando el prota que así que la bóveda del tesoro finalmente se ha abierto. Ha pasado un tiempo, así que gastará algo de dinero. Trasladándonos a la almería, alguien comenta que dado que el nivel de mérito de su majestad es 10, puede usar la primera bóveda del tesoro. Normalmente comprar almas requiere puntos de mérito, pero también puedes comprarlos directamente con oro. Y se nos presenta como el supervisor de la almería, Igor, pidiéndole al prota que disfrute de su tiempo. El prota le dice a Kerak que escoja todo lo que necesite, preguntándole si habla en serio. El prota responde que cuanto más fuerte sea su equipo, más útil será para él, respondiéndole Kerak apresurado que lo entiende, pidiéndole que lo espere un momento. El prota nos comenta que como dicen, no se puede sacar un equipo, y sacando una armadura comenta que eso es bueno, contándonos que tiene resistencia a todos los ataques tipo elemental. Lo más importante, es ligero y no interfiere con el arte del puño bestial. La armadura que lleva debajo de su ropa está manipulada,
Ahora solo necesita esa última cosa, y pasando con el supervisor herrero Kate, le pregunta al prota si se refiere a gravas. El prota nos comenta que ya que el arte del puño bestial utiliza mucho juego de pies, las gravas protectoras comunes estorban, y respondiéndole que sí, le pregunta cuánto tiempo tardará en tenerlas. Kate le responde que la estructura es simple así que puede terminarla en 2 días. El prota le pregunta si requiere algún material recomendado, sugiriéndole Kate hacerlas con cuero y escamas de dragón. El prota se pregunta si acaso está bromeando, preguntándose cómo se supone que va a conseguir algo tan raro. Kate le cuenta que los materiales bajo su nombre llegaron ese día, estaba pensando en usarlos. El prota le pide que espere, preguntándole qué quiere decir con que llegaron materiales a su nombre, preguntándole Kate si no lo sabía, contándole que el señor Isugard ordenó que el cuero y las escamas del dragón se las entregara directamente, y nos cuentan que Isugard, el más grande espadachín del rey demonio, el señor de la espada, un anciano de la raza de guerreros más poderosas, los Echure, y el legendario guerrero que le enseñó la esgrima al rey demonio Mitra. Fuera de la bóveda, Kerak le pregunta al prota por qué lo ayudaría esa figura legendaria, preguntándole el prota cómo podría saberlo. Kerak le pregunta si ni siquiera él lo sabe. Si el señor de la espada se vuelve su apoyo, sería tranquilizador, respondiéndole el prota que eso estaría bien, pero, y se pregunta por qué. En Night Saga, el bando Echure nunca ofreció su apoyo. Se pregunta si está simplemente relacionado porque el rey demonio mostró interés en él. De pronto, alguien llamando al prota, desesperado le dice que tiene noticias urgentes. El prota le pregunta por qué corre así y qué pasa, respondiéndole jadeando que habrá una ceremonia pública mañana en la mañana, preguntándole el prota si otra vez. Respondiéndole que sí, le cuenta que sus logros en las llanuras Engel fueron tremendos. Esa audiencia tiene el motivo de elogiar a los 3 colaboradores. El prota sorprendido le pregunta a qué se refiere con 3, si hay alguien más aparte de Felicia y él, respondiéndole que el segundo príncipe, Sefer Ragnaro, ha regresado. Kerak, notando la expresión del prota, pregunta si se encuentra bien, mientras nos comenta que Sefer Ragnaros, el hombre que matará a todos y eventualmente lo matará a él, preguntándose si lo verá en ese lugar. Pasando el castillo del rey demonio, Kerak le pregunta al prota si de verdad se encuentra bien. Parece que ha estado mal desde el otro día. El prota nos comenta que sabía que lo conocería algún día, pero nunca imaginó estar tan nervioso. Kerak le pregunta si por cierto, no se suponía que ese día llegaría otro príncipe, respondiéndole sirviente que si dice su alteza el segundo príncipe, entrará directamente sin pasar por las habitaciones de espera. De pronto alguien comenta que Sefer es especial en muchos sentidos, pero el prota, el mérito que el logro tampoco es pequeño, siendo esta Felicia, y le dice que no deje que eso lo deprima, le demostrarán a todos lo mejor de ellos. Pasando a la sala del trono, alguien anuncia que ahora comenzarán la ceremonia de la audiencia. El prota y Felicia, entrando a la sala, anuncian la llegada de la 6ª princesa, Felicia Domblade, y el 9º príncipe, Sutra Ignas. El prota, dando un paso al frente, nos comenta que si ya estás así de nervioso, se pregunta cómo manejar a lo que vendrá después. Y en otra dirección, vemos a la segunda hermana del prota, y volviendo con se dice a sí mismo que se supere. Esa siempre fue una montaña que tenía que cruzar. De pronto, Isabel anuncia la entrada del segundo príncipe, Sefer Ragnaros. El prota nos comenta que por fin se conocen, el protagonista de Night Saga, del arco del reino de los demonios. Segundo príncipe, Sefer Ragnaros. Isabel anuncia que a continuación, anunciará los logros de los príncipes y las princesas. El segundo príncipe, Sefer Ragnaros, en esa misión, y nos cuentan que como se esperaba, los logros de Sefer fueron abrumadores. Sus logros por sí solo fueron suficientes para justificar una ceremonia de audiencia. A continuación, Felicia y él tuvieron sus logros, y el asunto respecto a la frontera del norte llamó la atención de todos. Pero lo más destacado del día no fueron los logros. De pronto, el rey demonio, llamando al prota, le dice que le otorgará otra misión, dejando a todos anonadados, contándonos que es una situación sin precedentes hasta ahora. El rey le asignó personalmente una misión durante la ceremonia de la audiencia. En otra escena, le anuncian al prota que su misión es explorar las fortalezas del trueno del reino de los enanos. Durante el desarrollo minero, se descubrió un camino que conduce hacia la fortaleza del trueno. Le pide que asegure el paso e investigue el interior de la fortaleza del trueno. Partirá dentro de 6 días.
Y el prota nos comenta que la fortaleza del trueno la conoce bien, porque cuando jugó Night Saga, era una fortaleza clave del reino de los enanos. Isabel comenta que la misión fue originalmente asignada a las 27 Ave Unidad de Exploración dirigida por el general Casubal, pero el general Casubal murió durante la investigación, lo que causó el fracaso de la misión. Según la investigación, la intoxicación por gas tóxico fue la causa principal, por lo cual, Su Alteza debe preparar contramedidas adecuadas, y por último, asegurar la fortaleza del trueno. El prota suspirando se pregunta qué es lo que está pasando. Casubal era un general de descendencia draconiana, y le están dando una misión que incluso alguien como él falló, porque no da celo a Zephyr, cuyo linaje materno es draconiano. En otra escena, Felicia comenta que algo se siente muy mal, y le pregunta al prota si cree haber hecho enojar a su padre. El prota confundido le pregunta qué quiere decir, contándole Felicia que normalmente, para una misión como esa, Zephyr asumiría toda la responsabilidad. Kerak comenta que incluso para que un general falle, debe ser una misión increíblemente difícil, comentando Felicia que no importa cómo lo piense, esa misión es demasiado difícil para el prota, y le pregunta al prota si él también lo piensa. El prota respondiéndole que él, Felicia interrumpiéndolo comenta que tomó una decisión, entonces irá con él, pidiéndole que vayan juntos. Está un poco ocupada, pero como él se lo pide, no tiene otra opción. Kerak le dice que el prota ni siquiera le respondió, respondiéndole Felicia que se calle. El prota agradeciéndole le dice que entonces vayan. De pronto, alguien comenta que si no es mucha molestia, también le gustaría acompañarlos en esa misión, preguntándole al prota si sería eso aceptable. Felicia llamándolo Kadarov, el prota disculpándose le responde que los miembros de esa misión ya han sido decididos, respondiéndole Kadarov que lo entiende. Entonces se despide, disculpándose por la intromisión. Felicia le pregunta al prota por qué es así, si no sería bueno que viniera con ellos. Es uno de los pocos hombres sirena, y es muy competente. Él sería útil, comentándonos el prota que ella no se equivoca. Kadarov es una de las sirenas de tipo mágico más fuerte entre ellos. Y activando una habilidad de parpadeo, el prota nos comenta que ese tipo es un seguidor secreto de Anastasia. Un seguidor muy fanático con habilidades especializadas en infiltración y espionaje. Se pregunta que así que incluso enviaron a Kadarov, deben de estar extremadamente preocupados. Preguntando si es verdad, Anastasia. Y esta comenta que resultó ser más precavido de lo esperado. En otra escena, Kerak pregunta si sabe algo sobre la fortaleza del trueno. El prota le cuenta que solía haber esos enanos de sangre apasionada que luchaban contra dragones. Kerak sí pregunta si no era el tesoro Enkidu de los enanos, contándole Felicia que no solo hay una nación enana, entre ellos, el alto reino enano al que pertenecía la fortaleza del trueno. Lucharon contra dragones para proteger sus ciudades y tesoros. Incluso lograron derribar múltiples dragones reales. Kerak le pregunta si se refiere a dragones, comentando Felicia que para que conste, un dragón y un dragón anciano son especies totalmente diferentes. Kerak le pregunta si entonces también puede matar dragones, respondiéndole Felicia que sí, si tuviera suficiente tiempo y recursos. Kerak le dice que entonces no puede, preguntándole Felicia si cree que los dragones son solo monstruos comunes. Incluso ese alto reino enano fue eventualmente destruido por los dragones, comentando Kerak que realmente sabe mucho, respondiéndole Felicia que claro que sí, la fortaleza del trueno es mencionada constantemente en los estudios de reliquias enanas. Si lo analizan bien, ganarán el premio gordo, mientras Kerak le decía que se le salía la baba de la boca. El prota nos comenta que entonces se ganarían el premio gordo. En Night Saga, la fortaleza del trueno es una de las famosas mazmorras de Honey Pot, porque las batallas con dragones causaron el colapso de partes de la fortaleza. Armas y tesoros de alta calidad aún permanecen enterrados en el interior. Pero lo más importante, esa fortaleza contiene algo que necesita desesperadamente ahora mismo. Un arma especializada dada para matar dragones, y un arma especial antidragón que es letal para aquellos de linaje dragón. La espada mata dragones. Para luchar contra Zephyr, quien lleva el linaje de los dragones, necesita obtenerla. En otra escena, el prota nos muestra sus nuevas botas de escamas de dragón, y le pregunta a los demás si están listos. Entonces, seguirán adelante. Ya dentro del túnel, Kerak le comenta al prota que la niebla parece ser más espesa, contándole Felicia que eso no es niebla, es gas tóxico de las minas. Pero eso, es peor de lo que pensaba. De todos modos no hay límite de tiempo.
Así que, le pregunta al prota por qué no avanzan lentamente, respondiéndole el prota que probablemente es mejor. Kerak comenta que pensando en ello, el color de la niebla es un poco extraño, preguntándole al prota si no se suponía que eso era amarillo normalmente, y empezando a toser, vemos que cae junto con Karma. El prota pregunta qué es lo que está pasando, y Felicia maldiciendo comenta que ese gas tóxico cambió de repente, lanzando un hechizo de viento para disipar el gas, pero termina desatando uno más fuerte. El prota llamando a Felicia, al final cae junto a ellos, y vemos a estos monstruos, que lentamente se acercaban a nuestro grupo, pero de pronto, alguien comenta que así que ellos son, los que mataron al general Kazubal, siendo este el prota, y llamando a su escudo, de camino termina derribando a algunos enemigos. Viento Verde le dice al prota que ese acto de simular un desmayo ahora fue bastante conmovedor, respondiéndole el prota que haga silencio, y derribando a los enemigos que quedan, termina levantándose, y comenta que esos bastardos usaron un veneno bastante potente, casi se mete en peligro, y vemos una ventana que nos explican que su habilidad físico de protagonista tenía una variante de inmunidad a todos los venenos, pero de pronto, vemos como el túnel empieza a colapsar. El prota algo pálido preguntándose qué está pasando, comenta que ellos realmente nunca se quedan sin trucos, y le pide a Viento Verde de que proteja a los miembros restantes del grupo, respondiéndole esta que como él ordene, y el prota nos comenta que no sabe lo que está pasando, pero tiene que salir de ese lugar primero, activando su habilidad Sangre de Dragón, y vemos cómo empieza a trasladar a su equipo, y nos comenta que lo encontró, la entrada a la Fortaleza del Trueno, y pasando con Viento Verde, el prota le dice que se encuentra al lado suyo, y esta le pide que se dé prisa. La situación es anormal. El prota soltando una maldición, le pide a Kerak que lo espere, él volverá enseguida. Una vez dentro de la mazmorra del trueno, el prota comenta que una vez que rescate a Kerak, pero de pronto, vemos como la mazmorra termina colapsando. El prota llamando a Kerak, Viento Verde le pide que se calme. El prota ordenándole que se mueva, le dice que Kerak sigue dentro. Pero Viento Verde le pregunta si no tiene ese hechizo que usó la última vez en las llanuras de Engel, comentándonos el prota que tiene razón. Él todavía posee eso, activando su habilidad de convocación de los caballeros. Y vemos como Kerak termina saliendo del portal. El prota acercándose a él, comenta que al menos no parece realmente herido. Eso es un alivio, pero suspirando comenta que eso es un desastre, preguntando qué demonios acaba de pasar, y qué son esas cosas raras. Nunca ha visto criaturas así en toda Night Saga, y vemos como Felicia y su compañera están a punto de despertar. El prota más relajado comenta que debe apagar el incendio urgente primero, necesita desintoxicarlos antes de que sea demasiado tarde, pero de pronto, vemos como el prota es rodeado, y este maldiciendo, comenta que es un enjambre completo de ellos otra vez, y derribando a uno con su puño explosivo, comenta que como si no estuviese ya lo suficientemente ocupado. Es un dolor de cabeza. Un monstruo gritándole, el prota con una actitud fría le dice que cierre la boca y se acerque a por él de una vez. No tiene tiempo que perder, dando el inicio a su pelea. Y pasando con Felicia, el prota lanzándole un hechizo de curación le pregunta si se encuentra bien. Felicia desconcertada le pregunta qué fue lo que pasó, pero el prota le responde que no tiene que preocuparse, no ha pasado nada importante. Después de terminar la detoxicación, comenzaron su asalto a gran escala a la fortaleza. Su primer objetivo era la sala de control de la Fortaleza del Trueno. Para llegar a la sala de control, tenían que elegir uno de dos caminos ramificados. Uno era un camino largo con pocas trampas, y el otro era un atajo lleno de innumerables trampas al acecho. Felicia le pregunta al prota qué camino va a elegir, mientras este nos comenta que si quieren ir a lo seguro, deberían tomar el camino largo, y comenta que parece que ese no es el momento para tomárselo con calma. Kerak pregunta qué fue ese sonido, contándole la subordinada de Felicia que esa es la señal que aparece cuando la instalación más importante de las ruinas está bajo ataque. El prota comenta que significa que alguien está intentando entrar a la mazmorra en esos momentos, y le dice a Kerak que lleve su escudo y tome la delantera. Kerak le pregunta por qué él, respondiéndole el prota que no tiene que preocuparse y confiar en él. Mientras haga exactamente lo que él diga, no pasará nada, y vemos las grandes hazañas de Kerak. Un tiempo después, el prota le dice que ha hecho un buen trabajo, respondiéndole Kerak que él casi muere. Luego, el prota comenta que gracias a vuestro trabajo,
llegaron rápidamente a la sala de control. La subvulnerada de Felicia le dice a esta que algo no anda bien, comentando que los lagartos que deberían estar vigilando ese lugar no están, respondiéndole Felicia que es cierto, pero por ahora, deberían entrar y ver. Y entrando a la sala, el prota le pregunta a Felicia si eso es, respondiéndole esta que sí. Ese debería ser el último señor de la ciudad de la Fortaleza del Trueno. Probablemente se quedó solo para operar la fortaleza para que los enanos pudieran escapar. De pronto, la subordinada de Felicia que hay algo extraño en ese lugar, y pregunta qué es eso. Felicia sorprendida pregunta si lo hicieron los enanos. Parece que necesita algo para activarse, y el prota encontrando algo le pregunta si podría ser eso, contándole que hay algo parecido a una llave colgado en ese esqueleto, y acercando la llave a la esfera, vemos cómo está reaccionando, empieza a mostrar múltiples ventanas. El prota sorprendido pregunta qué es todo esto, comentando Felicia que como se esperaba, cuando más lo ve, más asombrada le deja esa tecnología enana. Pregunta hasta qué punto estaba adelantados a su tiempo, pero de pronto, vuelven a escuchar el sonido. Kerak pregunta qué es ese sonido ahora, mientras Daphne le pregunta si podría echarle un vistazo a eso. Parece que hay una batalla cerca de ese lugar. Felicia comenta que aquellas cosas que luchan contra los lagartos, y le pregunta al prota si son los tipos contra los que dijo que había luchado antes. El prota nos comenta que así que esos bastardos negros son los que atacan la fortaleza, y se pregunta qué es lo que buscan. Kerak pregunta si esa cosa enorme no es un dragón, preguntándole el prota en dónde está, y sorprendido, nos comenta que finalmente se conocen. La obra maestra de la serie Dragon Slayer, la lanza mata dragones, Ascalón. Nos cuentan que el dragón negro Partizan, codicioso y malvado en proporción a su inmenso tamaño, fue el dragón que adoptó la postura más activa en la guerra contra el reino enano. Partizan y su legión atacaron implacablemente la fortaleza del trueno, y por fin, lograron atravesar la muralla exterior. Tras infiltrarse la fortaleza, Partizan cargó al frente y desató su poder al máximo. Y ese fue el error fatal de Partizan. Un solo movimiento de descuido, nacido de una arrogancia abrumadora. Tiny Spark, la guerrera más fuerte de la fortaleza del trueno, no desaprovechó esa oportunidad, y clavó la lanza cazador de dragones, Ascalón, en el pecho de Partizan. Sin embargo, Partizan murió, su legión enloqueció, y los enanos finalmente no tuvieron más opción que abandonar la fortaleza y huir. Así, la fortaleza del trueno se convirtió en una gran tumba, donde Partizan e innumerables enanos fueron enterrados juntos. Kerak comenta que así que ese dragón de allí es Partizan, y lo que tiene atascado en el pecho es Ascalón, respondiéndole el prota que así es. Felicia comenta que si por casualidad están peleando allí, es posible que esos bastardos de piel oscura estén tras Ascalón, respondiéndole el prota que eso es totalmente posible. Felicia pregunta si se atreven a atacarlos y luego creer que pueden seguir adelante y lograr su objetivo. De ninguna manera, pero el prota le pregunta si de verdad no hay manera de que puedan tomar el control de ese guardián, respondiéndole Felicia que por mucho que sea, no hay nada que puedan hacer al respecto. Ese tipo tiene el control ahora mismo. Pasando a la batalla, Felicia comenta que parece que, justo antes de que muriera el señor de la fortaleza, transfirió toda la autoridad a ese golem enano, probablemente porque es el guardia de más alto rango. Y le pregunta al prota qué le parece si esperan y ven por ahora. Llegaron hasta ahí para conseguir Ascalón, pero la situación no pinta nada bien. Pero el prota le dice que no, en todo caso, esa es su oportunidad. Hay demasiadas variables inciertas para que puedan quedarse sentados y esperar. Y adentrándose a la batalla le pide que se quede ahí, él volverá enseguida, pidiéndole Felicia que espere un minuto. El prota nos comenta que mientras asegure a Ascalón primero, podrán obtener beneficios sin importar cómo cambie el curso de la batalla. Nos cuenta que si los guardianes de las mazmorras ganan, ni siquiera necesita luchar. Pueden simplemente encontrar los restos de esos bastardos negros. Si los bastardos de toda la negriez ganan, pueden evaluar la situación y luchar o salir. Y comenta que parece que casi está llegando. Encontrando su objetivo comenta que ahí está Partizan. Tener un minimapa hace que las cosas sean más cómodas. Pero de pronto, vemos como el golem lo termina atacando. El prota le pide que espere. No quiere pelear con él, pero el golem sin hacerle caso, lo vuelve a atacar. Pero se sorprende al no ver al prota, y de pronto, vemos como el prota había salido volando con su escudo, y le dice a Viento Verde que hizo un buen movimiento,
llamándola GW, Viento Verde le pide que no la llame así, pero el prota le dice que acortar nombres es la tendencia hoy en día, respondiéndole Viento Verde que no le importa ese tipo de tendencias. Y llegando a Ascalón, el prota nos comenta que es aún más deslumbrante en persona. La lanza mata dragones, Ascalón. Y sosteniéndola, le agradece por la lanza, pero al parecer, no era tan fácil como creía. El prota se pregunta por qué es tan pesado. En ese caso, va a invertir todos los puntos restantes en fuerza, y vemos que al final, si logra sacar la lanza, liberando una fuerte luz y energía. Y el sistema notifica que ha obtenido Ascalón, una obra maestra de la serie Mata Dragones, explicándonos que es una lanza gigante que destruyó el corazón del dragón negro Partizan. Está imbuida con el rencor, determinación y la ira de todos los enanos que moraba en la fortaleza del trueno. El prota comenta que está hecho, con eso al menos ha logrado su objetivo, pero de pronto, vemos que Partizan se había levantado, y vemos que el responsable era el encapuchado que vimos anteriormente. El prota comenta que eso no puede ser posible. Se pregunta cómo pudo Partizan, que murió hace cientos de años, estar ahí, y notando la presencia de alguien, se pregunta quién es ese tipo, y de pronto, vemos como Partizan se eleva, y cargando un ataque, el prota nos comenta que no le digan que eso es la energía púrpura, y vemos cómo infectaba todo lo que se encontraban en su radio. El prota, invocando su escudo, se pregunta qué está pasando en ese lugar, porque la energía de la muerte púrpura viene de Partizan, y vemos como el Golem, esquivando al prota, se dirigía a atacar a Partizan. Le prota pregunta por qué de repente están peleando entre ellos. Felicia y los demás corriendo hacia el prota, esta le pregunta qué está pasando, si no se supone que ese dragón estaba muerto, contándole el prota que parece que alguien revivió a Partizan con algún tipo de brujería. Felicia le pregunta quién y por qué, respondiéndole el prota que tampoco lo sabe. Se pregunta qué clase de plan es ese, y nos comenta que lo único de lo que está seguro es que la energía de la muerte púrpura es exactamente la misma energía que encontraron en las llanuras de Engel, y comenta que de todos modos, ese no es el momento de pensar en eso. Tienen que acabar con él rápido mientras aún está incompleto. Felicia comenta que puede sentir que su maná es inestable, pero como se supone que van a derribar esa cosa, si es un dragón zombie, entonces tiene que haber un núcleo que controle el flujo de maná. El prota comenta que si destruye ese núcleo, pero vemos como Partizan dirigía un ataque hacia ellos. Y el prota, dándose cuenta, rápidamente les dice a los demás que es aliento de dragón, diciéndoles que se quiten del camino, y vemos cómo había arrasado a todo a su paso. Luego, Kerak pregunta si no había dicho que estaba incompleto, respondiéndole el prota que él tampoco pensó que sería tan fuerte, y nos comenta que eso es malo. Cuanto más esperen, más fuerte se volverá. Se pregunta cómo se supone que van a derrotar eso, pero de pronto, vemos cómo Ascalón había cambiado de forma. Felicia, sorprendida, pregunta si su forma ha cambiado, pero el prota le pregunta si puede llamar su atención un segundo. Cree que podría ponerle fin a eso. Pasando con Partizan, vemos cómo este había sido impactado por una bola de fuego, siendo la responsable Felicia, lanzándole múltiples hechizos. Mientras Partizan tenía su atención en Felicia, el prota comenta que puede sentir la voluntad de Ascalón. Si solo tiene una oportunidad, puede terminarlo, pero de pronto, Partizan lo termina golpeando. Los demás llamando al prota, este se pregunta si acaso se apresuró demasiado, y a punto de ser aplastado, vemos que el Golem no había detenido, procediendo a atacar a Partizan. Y pasando con el prota, Viento Verde le pregunta si se encuentra bien, y Felicia, tratándolo, le dice que él había dicho que podría derrotarlo con eso, respondiéndole el prota disculpándose que no tiene excusas. Felicia le dice que por ahora deben retroceder de ahí, ese dragón no es algo que pueda manejar, pero el prota, diciéndole que puede, de pronto empieza a toser. Felicia le dice que no sea testarudo, preguntándole qué puede hacer en esas condiciones. El prota comenta que se apresuró demasiado. Cuanto más urgente es, más deberían volver atrás, y le pide que lo ayude una vez más. Esta vez no cometerá ningún error. Felicia diciéndole que el prota le dice a Viento Verde que actúe, volviendo a la batalla. El prota comenta que lo rodearán tanto como sea posible para que no los note, respondiéndole Viento Verde que lo entiende. Pasando con Partizan,
Felicia le vuelve a lanzar su hechizo de fuego, y vemos que Viento Verde también se encontraba distrayéndolo. Partizan fijando su atención a Viento Verde, esta le dice al prota que ahora es el momento, y vemos como este había activado su sangre de dragón, y nos comenta que no hay necesidad de apresurarse, de todos modos solo tiene que funcionar una vez, al igual que lo hizo Tiny Spark hace mucho tiempo, solo una vez, atacándolo con su técnica, Pistón Gigante. Felicia comenta que el prota realmente lo logró, notificando el sistema que ha derrotado al jefe, el dragón zombie Partizan, y ha subido de nivel. El prota nos comenta si esa es la lanza mata dragones, Ascalón, mientras el sistema notifica que ha obtenido el título mata dragones. De pronto, alguien le dice al prota que no esperaba que realmente acabara con esa cosa. El prota dándose la vuelta, esta persona pregunta si fue su error mirar porque el segundo príncipe no vino. El prota le pregunta si fue él quien revivió a Partizan, pero esta persona comenta que no importa, y cargando su arma, comenta que limpiará lo que pueda. El prota nos comenta que esas llamas azules, pero estas terminan arrasando con todo el lugar. El prota se pregunta qué acaba de pasar. Su ataque desapareció repentinamente, y de pronto, vemos como su enemigo había sido partido a la mitad. Y el responsable preguntando qué demonios, comenta que parece que llegó justo a tiempo. El prota sorprendido le dice si él es el señor de la espada, respondiéndole este que es un honor conocerlo, noveno príncipe.